Lauri Ann Jiménez Fibié, que acaba de presentar un nuevo libro, se llama Las vidas que no contaron. Tiene que ver con la mirada agudísima de Lauri, que sabemos la tiene, crítica, fundamentada, investigada, sobre cuál ha sido el desarrollo de la estrategia sobre la pandemia del COVID-19. Hay muchos hoyos negros y hay muchos números que de repente uno entiende que tienen una mirada de lo oficial, pero cuando se quita esto del oficial y se empiezan a sumar todas las personas que eventualmente murieron, de repente no se exagera ya cuando se habla de 700,000 y más. Vamos y regresamos con Lauri. Bueno, han pasado poco más de 2 años del inicio de la pandemia del COVID-19 en nuestro país y hasta este día se tenían registro más de 324,000 muertes a causa del coronavirus, pero distintos estudios realizados sobre el exceso de la mortalidad han alertado, que es algo que nos dice la doctora Lauri Ann Jiménez Fibié, pues que las cifras pueden alcanzar cerca de 800,000 decesos, 2.4 veces más de lo que dicen las cifras oficiales. Los 7 países con mayor número de muertes en exceso, que concentran más de la mitad de excesos de muertes globales causadas por la pandemia en 2 años. En tanto que por tasas de exceso de mortalidad, Rusia, con 375 muertos por cada 100,000 habitantes, y México, con 325 muertos por cada 100,000 habitantes, ocupan los primeros lugares. De igual manera, el Departamento de Salud Pública de la UNAM informó que aún controlada, la enfermedad del COVID-19 será la 5ª causa de muerte este año en México, sin tomar en cuenta el exceso de mortalidad. Esto es el preámbulo de las muchas cosas que queremos conversar con quien ha escrito un libro que se llama, lo pongo aquí, ahí lo va a ver al rato, pero se llama Las vidas que no contaron, de la doctora Lauri Ann Jiménez Fibié, doctora en Ciencias Médicas por Harvard y profesora e investigadora de microbiología y autora del libro Las vidas que no contaron, que es el libro anterior, que es este libro, y el anterior se llama Un daño irreparable. Doctora, querida Lauri, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, Javier? Muy bien, gracias. Con mucho gusto de volver a saludarte, de estar aquí en tu programa. Siempre es un placer. El gusto, tú lo sabes, que no te invitamos más seguido para no aburrirte, pero tú sabes el gusto que nos da tenerte. A ver, déjame decirte, ¿de dónde salen Las vidas que no contaron? Aquí ya entras en una segunda etapa del análisis de la pandemia después de Un daño irreparable. Permíteme un segundo antes de que nos contestes. Para quien quiera el libro, se llama doctora Lauri Ann Jiménez Fibié, ahí lo tiene, Un daño irreparable, las vidas, pero lo pongo acá arriba, perdón, las vidas que no contaron y cuántos mexicanos murieron realmente en la pandemia, Editorial Planeta, por si usted quiere echar una miradita. Es un libro, yo ya lo leí, le quiero decir que se lee con relativa facilidad porque es que habla de nosotros, entonces vamos viéndonos, ¿no? Entonces es fácil ir pasando. Ahora sí te dejo la palabra, querida Lauri. Sí, claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues este libro creo que retomé, ojalá no hubiera habido necesidad de escribir un segundo texto. Después de Un daño irreparable, creo que Un daño irreparable narró gran parte de los errores que se habían cometido a nivel gubernamental en términos de la gestión, el manejo de la crisis sanitaria de la pandemia. Pero Un daño irreparable terminó cuando la segunda ola iba apenas en ascenso. La segunda ola, como todo el mundo lo recuerda, fue la ola más mortal que hemos tenido de contagios durante toda la pandemia. Fue realmente una desproporción la cantidad de gente que murió durante la segunda ola. Yo concluí Un daño irreparable más o menos por ahí del 2 de enero del 2021, del 2021. Y pues sí, en realidad traté de narrarlo así en el primer texto, que íbamos hacia un estado muy complicado y se veía que la situación iba grave, pero nunca hubiera podido imaginar lo que finalmente terminó pasando. Es decir, en la segunda ola murió, una vez transcurrida la segunda ola,
En México tuvimos, antes de iniciada, teníamos alrededor de 126,000 muertes por COVID-19 en cifras oficiales. Una vez que la segunda ola culminó, teníamos más de 220,000 muertes registradas, 137,000 de ellas ocurridas solamente en esa segunda ola. Fue tan desproporcional que, vamos a decir, la población de México a nivel mundial, el tamaño de nuestra población representa alrededor del 1.7% de la población del mundo. Sí, la cantidad de muertes que se dieron tras la segunda ola, en ese momento nos situábamos, las muertes ocurridas en México representaban el 6.3% de todas las muertes registradas en la pandemia a nivel mundial. Fue una cosa durísima. Y entonces quise retomar esto. Claro, ya después de la segunda ola comenzaron a pasar muchas cosas que implicaron cambios importantes en términos del avance de la pandemia. Las principales fue que llegaron las vacunas, se comenzaron las campañas masivas de vacunación y desde luego que se empezaron a circular las variantes del virus. Creo que ahí inicia el libro en el recuento de lo que finalmente no pude ya contar en Un daño irreparable y que sí trato de contar con mucha puntualidad en este segundo texto, que fue la catástrofe ocurrida durante la segunda ola. Y de ahí, pues, el resto hasta donde me quedé, ¿no? Que debe haber sido tal vez hace un mes y medio que cerré el texto, hablando sobre la campaña de vacunación y, muy importantemente, hablando sobre las vidas que se han perdido durante esta tragedia. Desde luego, la pandemia ha azotado al mundo entero, pero es mentira y es una retórica absolutamente falsa cuando se trata de decir que azotó de la misma forma en todas partes. No. Es decir, en México hemos sido particularmente afectados por la pandemia y bástese ver, ¿no? Algunos indicadores básicos, como por ejemplo, bien lo acabas de señalar, teníamos hasta que se seguían reportando cifras porque ahora resulta que ya no van a dar cifras sobre la pandemia desde el martes de esta semana. Sí. Pero bueno, teníamos 324,000, un poco arriba de 324,000, estábamos muertes oficiales, estábamos en quinto lugar después de Estados Unidos, Rusia, India y Brasil. Pero si nos vamos a las muertes en exceso, es decir, la última estimación que se hizo a nivel mundial del exceso de mortalidad, que fue publicado en la revista The Lancet en el mes de marzo pasado, está hablando de que México se sitúa en términos de números absolutos de muertes por la pandemia, y esto incluye tantos quienes murieron por COVID como aquellos que murieron a consecuencia del estado que se sostenía durante la pandemia, como capacidad hospitalaria, y todo esto. Se hablaba de 798,000, se habla o nos tienen situados en 798,000 muertes. Esto quiere decir que las vidas que este gobierno no está contando, y el título del libro en realidad tiene dos acepciones del asunto de contar. La acepción más literal, que es desde luego que no se han contado físicamente, y son 475,000 muertes aproximadamente las que este gobierno ha decidido no contar. Y segundo, que ha decidido que no cuentan, ¿verdad? Esa es la otra acepción del título, como hacer de cuenta que esas vidas nunca se perdieron y podemos simplemente dar vuelta a la página, ir hacia adelante como si aquí nada hubiera pasado. En ese sentido, México estamos en el cuarto lugar en términos de muertes reales por la pandemia, pero Javier, pues hay otros indicadores que realmente son muy desoladores. Creo que dos de los más importantes son la orfandad. Sí. En el último reporte de huérfanos a consecuencia de la pandemia, desde luego, ¿no? Niños menores de edad que han quedado huérfanos de padre o de madre o de ambos a consecuencia de la pandemia. Ahí México está en la segunda posición a nivel mundial, con más de 192,000 niños huérfanos, y a saber qué es lo que va a hacer, cuál es el destino que estos niños van a tener, ¿no? Y el personal de la salud, que es el otro indicador,
en donde estamos ahí sí en la primera posición. Sí. El gobierno dejó de reportar, también dejó de reportar las muertes en el personal de la salud desde el 25 de octubre. Este era un indicador que se reportaba semanalmente, después quincenalmente, y ahora vamos para 7 meses que no se reporta, ¿no? Pero finalmente dejar de reportar cifras solamente refleja la opacidad y la falta de transparencia, pero no hace que las cosas desaparezcan. Es decir, hay más de 4.500, hace 7 meses había reportado más de 4.500 miembros del personal de salud fallecidos a consecuencia de la pandemia, y pues esto, la cifra ahí está, somos el primer país en ese rubro. En fin, lo que quise entonces, Javier, es pues narrar lo que ha ocurrido durante el segundo año de la pandemia, incluida la campaña de vacunación en México, la propagación de nuevas variantes, el asunto de los datos cada vez menos transparentes, cada vez menos información, y la información que hay cada vez más sesgada, menos clara. Y principalmente, porque esto es algo que me duele genuinamente, esta innecesaria pérdida de vidas masiva que se dio en nuestro país, muchas de las cuales hubieran sido muertes prevenibles. Entonces el libro está dedicado a eso, a las incontables familias mexicanas que se quedaron de luto tras la pandemia, y que ahora además están siendo revictimizadas, haciendo de cuenta que no les pasó nada, tratando de ignorar su pérdida, tratando de normalizar la situación de pérdida que vivieron, ¿no? Es así, Javier. Oye, bueno, está muy bien, traes un glosario inicial que a todos nos pone en código. También toda esta experiencia, ¿no?, de tu conversión con Vanessa, la que no conociste, todo esto que trata también de tener un lado profundamente humano, más allá de la información puntual, textual, etcétera. Pues bueno, a mí me parece muy importante. No sabía que ibas a echarle una segunda vuelta al asunto, y no me lo tomes a mal, pero ojalá no haya una tercera vuelta, porque quiere decir que estaremos todavía enquistados en problemas. Totalmente, yo también espero que no haya, que esto pueda cerrar la pandemia, y esto es muy importante decirlo. La pandemia no ha terminado, aunque aquí por decreto arbitrario se haya dicho el martes que la pandemia había concluido, y esto puede terminar siendo el error más grave cometido durante estos 2 años, ¿no?, de toda la gran lista de errores que se han cometido. Pero esperemos que finalmente no haya más eventos que realmente ameriten que se tenga que retomar otro texto, desde luego. Espero que con esto podamos cerrar. Doctora querida, te mando un gran saludo y muy buenas noches. Gracias que estuviste con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Muchas buenas gracias. noches. Gracias.